Hola a todos, la persona que os habla es Juan Gallego, soy el gerente de Iberopistacho, una empresa que está ya en el mercado pues alrededor de 3 años, y lo que queremos es trasladar al mercado el pistacho como tal, desde las plantaciones hasta el fruto. Aquí en estos momentos podemos comprobar que tenemos una plantación de unas 33 hectáreas, se está plantando en estos momentos, estamos a finales de diciembre del 2017 y la plantación que estamos haciendo es de hembra en Kerman Peter, el macho, y el portainjerto que tenemos es el UCB. El marco de plantación que tenemos aquí, que podéis comprobar, es un marco que está basado en 7 metros de anchura y 4,5 metros entre plantas. Estamos hablando de que es un marco preparado para regadío. Estamos hablando de que aquí vamos a ir a producciones pues en torno de las 2 a 2,5 toneladas de producto seco. Y esta es una prueba de que las plantaciones están creciendo en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una zona que está llamada a ser tan importante como es la zona de Irán o como es la zona de California, y que poquito a poco nos estamos situando en el mapa. Aproximadamente pues unas 12.000 hectáreas, de 12 a 13.000 hectáreas habrá ahora mismo a nivel nacional, pero que para que podamos estar a nivel mundial situados y tener un volumen importante tenemos que superar el umbral de las 50.000 hectáreas. Se van a poner diferentes variedades, se van a poner hectáreas en regadío, hectáreas en secano, pero lo que es cierto y verdad que todo el producto suma. Y ya no solo es que va a ayudar a lo que es el sector agrícola, sino va a ayudar también al sector industrial, porque el fruto, una vez que sale del campo, también está ayudando a las empresas que se están creando pues para transformar el pistacho, para procesar el pistacho, y que de una manera u otra se van a crear puestos de trabajo directos y puestos de trabajo indirectos. Las fechas de plantación ideales son desde mediados de octubre hasta finales de año, que es donde estamos plantando la mayor parte de las plantas, y luego sí que hacemos algunas plantaciones en las semanas de los meses de febrero a marzo. Pero en definitiva, estamos hablando de un cultivo que está creciendo, que estamos en los principios y que nos va a dar muchas alegrías a todos, y que tenemos un crecimiento que va a ser constante en los próximos 10 a 20 años. Daros las gracias por poder visitar nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página en iberopistacho.com, y sobre todo pues concretamente a nuestros clientes que están ahí haciéndonos crecer y que son la parte fundamental de este negocio. Gracias.